Tengo la sensación que siempre se pueden aprender cosas nuevas en el mercado cripto y al igual que ya he hecho vídeos explicando herramientas, estrategias, metodologías para encontrar tokens, creo que al día de hoy aún puedo seguir aportando más valor y con todo lo que he aprendido a lo largo de estos últimos meses, creo que podemos actualizar la información para poder encontrar proyectos ganadores. Repito, hacer el %, es algo muy complejo que se puede lograr cuando las condiciones de mercado lo permiten, cuando hay momentum, cuando realmente entra dinero. Ahora mismo no sería el caso, pero sí que puedes encontrar proyectos que perfectamente te hagan desde un por 5 hasta un por 20. Esa es la realidad. Para poder encontrarnos todo lo que he ido explicando ya en el canal, más lo que hoy os voy a enseñar, porque vamos a explicar muchísimas cosas. La primera de todas es que realmente no hay una fórmula secreta, hay mucha gente que le funciona un estilo de inversión que es totalmente distinto al de otras personas, pero vamos a entender que cada persona tiene su propia estrategia, su propia manía, su propia metodología, pero que al final el único objetivo que compartimos todos es el de salir con más dinero con el que hemos entrado. Dicho esto, también se depende siempre del momentum del mercado para operar. Creo que mucha gente pues intenta conseguir ganar dinero en momentos donde el mercado no está dando las oportunidades y lo único que estás haciendo es realmente perder tu dinero. Tienes que pensar cuando tu dinero está apalancado con el momentum del mercado. Y si muchas veces pues estamos viendo que el mercado está cayendo, el de las altcoins sobre todo está cayendo, el de Solana, que es el token nativo de la blockchain donde operamos, está cayendo, pues es momento de simplemente no hacer nada, esperar que todo vuelva a esa zona de reset y a partir de ahí volver a invertir. Luego también tenemos el Easy Mode y el Hard Mode, que esto lo hemos visto muchas veces en el canal, lo hemos escuchado muchas veces en Twitter, pero saber identificar en qué momentos realmente es más fácil, entre comillas, operar. Si estamos operando en un momento donde todo está subiendo, habitualmente significa que entra más liquidez, por lo que las probabilidades de ganar dinero están más de tu parte. En este caso, si por ejemplo estamos viendo una corrección desde hace bastantes semanas, lo que estás haciendo es intentar ganar dinero en un mercado donde la bolsa a repartir de dinero cada vez hay menos, por lo que las probabilidades están bajando. Entonces hemos de identificar el Easy Mode en un momento donde nosotros ya hemos comprado anteriormente y ahora mismo en Easy Mode tendrías que estar tomando profits, y en el momento donde es Hard Mode, donde todo está más complicado a la hora de poder sobrevivir, con los profits que tú has sacado en momentos de subida, ahí es donde deberías estar posicionándote. Y también suelen haber aplicaciones que están en el metagame y otras no tanto. Con esto entraremos más en detalle a continuación, pero ya os digo que esto va a ser un vídeo bastante didáctico. Entonces, ahora mismo hay como diferentes puntos que quiero subrayar a la hora de estar invirtiendo en criptomonedas, o mejor dicho, el paso previo a invertir, que es toda la parte de investigación. Todo cambia muy rápido. No estamos en un bull run como el anterior, donde los movimientos pues se podían dilatar semanas, por no decir meses. Estamos en una alt season donde la supervivencia cripto es mucho más compleja, y si realmente quieres hacer cantidades grandes de dinero, tienes que ser consciente que ya no lo vas a hacer solamente con un token, sino que lo habitual es que tengas que estar moviendo más tu dinero. Antes tú podías tener una BAC, un token a largo plazo, y ese token podía conseguir grandes rentabilidades porque no había tanta población de monedas. Entonces la liquidez se concentraba en simplemente las que todo el mundo conocía. Pero esto ahora mismo ha cambiado. Entonces, ¿qué significa que todo va también muy rápido? Pues que los tokens antes llegaban a 50, 100 millones de market cap como ATH, y ahora mismo lo que estamos viendo es que proyectos que realmente podrían tener ese valor de mercado ahora mismo están simplemente llegando a esas zonas de entre 5, 10, por no decir 20 millones como mucho. Ya me estoy tirando a un triple. Pero suelen ser gráficos donde hay mucho momentum, y a la mínima que ya el proyecto pues pierde ese momentum, pues porque es habitual que los proyectos pasen un poco de moda, pues al final el dinero se va a otro, marca ese ATH, ese proyecto, y mucha gente acaba pasando de él. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues porque muchos proyectos no están aportando valor o no están generando ingresos, entonces al final estás invirtiendo en una idea, en una promesa, pero que al final no acaba consolidándose. Luego también el tiempo de hold, es decir, el tiempo de mantener tus criptoactivos en tu mano, en este caso de los tokens, se ha reducido mucho. Antes podía ser de 3 a 9 meses y ahora la gente no holdea más de un mes. Esa es la realidad. Yo conozco a muchos amigos que se dedican al sector cripto y también que son inversores profesionales,
Y es lo que me han dicho, que han notado pues que antes los periodos eran mucho más largos, tú podías hacer más una operativa más a largo plazo, más incluso a swing trading, pero ahora mismo la gente se ha dado cuenta de que ya no puedes estar operando durante 3 meses y dejar a ver qué pasa ahí con tu back. Lo puedes hacer, pero tienen que ser ya criptomonedas muy consolidadas, por no decir simplemente Bitcoin y las que están en el top 20, top 30, pero si lo que estás haciendo es buscar alguna meme, algún token de IA y vas a ir a 3, 4 o 5 meses vista, bajo mi punto de vista o criterio, creo que sería una elección no del todo acertada. Luego también tenemos el sentimiento de aprovechar el bullrun y FOMO a que se acabe y no ganar dinero la gente. ¿Por qué digo esto? Pues porque la gente al final está persiguiendo el objeto brillante y es ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero en este bullrun, hay que se me acaba, hay que si no lo aprovecho ya tendré que esperar 4 años más. Cuando tú enfocas realmente la inversión de esta forma, al final le estás diciendo al mercado que necesitas dinero, que estás desesperado y al final eso lo que lleva es a tener decisiones en caliente, decisiones que a largo plazo no van a construir un patrimonio de calidad, porque pese a que muchas veces hemos intentado pues dar explicaciones para poder ganar dinero rápido en el mercado cripto, no deja de ser un camino lento. El camino rápido simplemente sería gamblear e ir como un loco, pero aquí realmente intentamos cultivar un poco la conciencia del inversor, de entender que las cosas toman de su tiempo, pero si vas con ese FOMO en el mercado, ya no solamente invirtiendo, sino a la hora de tomar decisiones, a la hora de enfocar el mercado, al final te lo estás tomando como si fuera ir al casino. Y tú cuando vas a la universidad no vas a literalmente gamblear con tus apuntes, con tus exámenes, pongo la A, pongo la B en el tipo test. No, realmente tú tienes que estudiar y tienes que saber que esto te va a tomar un tiempo. No sabes cuánto, esa es la realidad, pero habitualmente la gente está 3 años... más o menos entre 2, 3, 4 años para realmente ver cambios significantes en sus vidas gracias a la inversión, pero no es de la noche a la mañana, por lo que intentar cambiar ese punto de vista es esencial. Luego también hay mucho FOMO en el mercado cripto, esa es la realidad, pero dura menos que antes. A la mínima corrección el FUT se come la subida. Como todo es más PvP, todo es más vamos a pelear entre nosotros, a la mínima que hay mucho FOMO, mucha gente se engancha, pero a la mínima que hay una primera vela en un minuto, que ya ha vendido bastante en el ATH, la gente realmente ya empieza a volverse loca y empiezan ya a rotar todo el capital a otras monedas. Por eso vemos tanta rotación de capital. Obviamente porque hay muchas más monedas, pero la gente lo que busca es el momentum. ¿Cuál es la moneda donde hay más volumen? ¿Dónde está? Pues lo que hace la gente es eso. Va rotando el dinero de memecoin a memecoin porque van persiguiendo lo que sería el volumen, pero no se dan cuenta que de esta forma lo que están haciendo es siempre llegar a las migas de pan, al final de los impulsos, y por eso compran siempre con todo el FOMO, porque no saben que tienen que comprar en momentos de FUD o momentos donde el token aún no es tan conocido. Pero esto es un proceso, o sea, cuesta muchísimo tiempo entender las cosas, pero quien realmente tenga la paciencia lo va a conseguir siempre. O sea, no he visto persona que haya invertido en criptos hace 3-4 años y que ya pues después de todo este recorrido las inversiones lo hagan casi en piloto automático. Ojo, no significa que estén haciendo por 10, por 20 todo el día, significa que esa lista de cosas importantes que tienes que respetar, las hacen y sin ningún tipo de problema, saben tomar profits, saben entender cuándo hay que comprar, cuándo hay que estar simplemente alejado de las pantallas, pero todo esto es parte de lo que estoy ahora mismo comentando en esta sección. Aparte también, el resumen de la situación actual cripto es que da igual todo lo que hay detrás del token. Hoy en día lo importante es invertir en un token que suba. O sea, por mucho que tú veas un proyecto, hostia, qué chulo, eso que están preparando es una maldita locura. Tú puedes ver eso, pero si al final la gente no quiere invertir a largo plazo o no acaban de invertir por cualquier motivo, da igual, puede ser el mejor token, la mejor propuesta de valor, que al final la gente lo que hace es invertir donde hay volumen. Al final la gente no invierte donde hay volumen, simplemente especulan porque muchas veces son meme coins que saben que en cada 2 días va a morir, pero es la forma de quitarles de pobre. Hay mucha gente que necesita una solución, una escapatoria, y las criptos realmente ofrecen esa oportunidad, pero un porcentaje muy pequeño que se acabe cumpliendo. Y ojo, que también tiene todo el sentido del mundo, no me quejo esto que estoy diciendo, pero esto drena dinero del mercado que podría ir íntegramente a proyectos que desarrollan productos reales. Es el caso de Taitico, puede ser el caso de muchos proyectos dentro del ecosistema que realmente a lo mejor no tienen esa propuesta de valor tan encajada dentro de la sociedad, porque a lo mejor pues el tema de los videojuegos con cripto es algo que aún no tiene esa necesidad, pero
estoy seguro que si el dinero que están ganando los creadores de memes lo ganaran creadores de intentos de productos, creo que la tendencia en el mercado cripto iría hacia otra dirección. Creo que podríamos atraer a más inversores, habrían productos de más calidad. Esto significaría que, por ejemplo, podría haber más adopción masiva, porque si tú al final lanzas 100 productos en vez de uno con utilidad, al final hay más probabilidades de que realmente alguno encaje y alguno pues acabe triunfando y que sea esa barrera de acceso de Web 2 a Web 3. Pero como van tanto a las memes, pues es algo inevitable. Que es lo que digo, al final todos somos cómplices, todos hemos comprado meme coins, pero al final es un poco como un conflicto de intereses que entiendo que con el paso del tiempo pues iremos hacia la balanza más justa, al menos espero y deseo. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento actual cripto? Realmente todo funciona por volumen, es decir, volumen es igual a atención y donde hay atención hay dinero, te guste más, te guste menos. Entonces, lo que he hecho es realmente separarlo en tres apartados, porque ahora mismo el volumen, sin contar Bitcoin, es decir, vamos a dejar Bitcoin como que no existe, todo está siendo 90% memes y 10% utilities, más o menos. Lo he puesto así exagerado porque obviamente si tienes monedas principales como Ethereum y Solana, quizás estamos yendo a utilities, pero dejémonos, o sea, vamos a centrarnos en aquellas monedas que realmente pues te pueden dar un buen resultado, no de la noche a la mañana, pero sí en un periodo de 1 o 2 semanas, que te pueda hacer un por 5, que te pueda hacer un por 6, intentar optar a más, pues esas monedas ahora mismo suelen ser memes y es un 10% de utilities. Entonces, realmente existe ahora mismo como un blueprint, es decir, como una hoja de ruta en el mercado cripto ante todos estos proyectos de memes, de utilities. Es algo distinto, entiendo, por lo que yo sé, pero en memes suele seguir el mismo patrón. Entonces, si tú sabes realmente identificar esta información, ya sea en memes o en otros proyectos, creo que más o menos puedes empezar a entender cómo funciona el meta y saber en qué momento acabas de encontrar un token. No es lo mismo encontrarlo cuando estaba empezando, que cuando ya ha hecho la primera corrección, que cuando ya tiene muchísimos seguidores en Twitter. Es importante ver las fases del proyecto para saber si estás entrando muy pronto o muy tarde. Entonces, os voy a explicar realmente el paso a paso que ahora mismo está drenando dinero del mercado cripto, ¿vale? Y esto es aplicado sobre todo a las meme coins. Cuando digo drenar dinero del mercado cripto, significa que la gente del mundo tradicional meten dinero en el mercado cripto y los que hacen este tipo de productos, meme coins, etcétera, etcétera, lo único que hacen es llevarse ese dinero y no lo vuelven a invertir en el mercado cripto en otras cosas. O quizás sí, para hacer más meme coins o más proyectos shitcoins para volver a robar más liquidez, y esa liquidez entiendo que sale del mercado cripto para comprarse lujos, coches, propiedades, porque al final es gente experta que sabe realmente llamar la atención con las meme coins. Entonces, claro, las meme coins no acaban de aportar ese valor y encima los creadores se lucran muchísimo de este movimiento. Entonces, al final es la siguiente fórmula. El proyecto lanza el token, el dev, el programador, el diseñador, el owner de la idea lanza el token. Habitualmente el proyecto vende parte de su supply, porque muchas de estas personas que lanzan tokens tienen sistemas de bots donde realmente pues tú lanzas el token y te puede hacer como un sniping completo de todo el token con diferentes billeteras. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, me lo invento, el 70% del supply de un token, pues ese 70% o 65% lo utilizo para hacer marketing. Entonces le doy un 1% a todos estos influencers. En este caso, proyecto vende parte de su supply a KOLs, que KOLs es Key Opinion Leader, líderes de clave de opinión. Entonces, pues en este caso, habitualmente se da un 1% del supply a cada KOL, es lifetime habitualmente. Sí que es cierto que algunas veces pues no es lifetime, sino que es como un lifetime, pero cuando el proyecto empieza a ir para mal, o sea, para abajo, entonces como que pasan del tema, esa es la realidad. Entonces no es lifetime, es como hasta donde pueda seguir subiendo y me dé dinero. Y cuando el influencer vende ese 1%, porque tiene ventas de límites, es decir, un influencer no puede vender todo el dinero de golpe, de hecho lo explico aquí, ya que el KOL habla siempre y cuando el proyecto suba, y el KOL suele tener límites de venta diarios, que puede ser por ejemplo de 1K diario. Esto lo he visto con Taitico, esto lo he visto con muchos otros proyectos donde los influencers hay una regla no escrita que es no vendas más de 1K diario. Entonces también el call cuando habla suele vender a su comunidad, es su trabajo, o sea, es la cruda realidad, y me duele decir esto porque yo soy un KOL, pero yo no hago estas cosas. Pero en el mundo cripto, los que mueven el volumen realmente es un poco cripto Twitter, y casi todos ellos hacen esto. Suelen tener wallets secundarias que cuando nosotros veíamos que van a subir, por ejemplo, un tweet,
con otra wallet compraban y luego vendían todos sus tokens a su comunidad. Entonces es como que realmente es la mafia, pero todo el mundo se lucra, porque si tú compras también los tokens de tu influencer y más influencers hablan, pues al final has entrado antes que el resto de todo el mundo que entre porque un token está subiendo. Es como una cadena de cuanto más bueno seas, cuanto más información insider tengas, antes compras los tokens, pero en términos generales eres el exit liquidity y a ellos les das absolutamente igual. Entonces, con más calls, más momentum, pero más centralizado está el token. Si de golpe veis en Twitter que alguien está hablando bastante de un token, lo que va a pasar es que solamente más gente se vaya sumando, y si hay más momentum, cuidado, porque hay un momento donde los influencers ya no tienen más alcance y al final empiezan a ver las ventas bastante gordas, porque nadie se quiere quedar con todo el supply y los influencers suelen dumpear bastante fuerte el token, o al menos ese cap diario que tienen aquí estipulado como regla no escrita, al final se lo acaban petando. Esa es la única realidad que existe, ¿no? Entonces, al final, esto provoca subidas artificiales donde el ciclo es KOLs no venden dinero, esa es la realidad. Yo soy, por ejemplo, KOL, ya hablo de un proyecto, yo no tengo que meter ni un solo USDT, yo lo que hago es recibir ese supply, luego vendo esos tokens a la gente, ¿vale? Por Sol, así que los seguidores están lo que sería holdeando el token y también se comen la caída, porque yo recibo tokens y los convierto por Sol, esos Sol son de mi comunidad, entonces al final yo nunca, o sea, como influencer estaría gastando ni USDTs ni Sol, estaría consiguiendo dinero de la comunidad de este proyecto o de mi propia comunidad, y esto al final, pues bueno, hay muchos que se les ve el plumero, pero hay muchos que ya saben que la gente les hace copy trading, que les siguen, y hay mucha gente que juega ese juego de seguir lo que están diciendo los influencers. Ojo, no es mala, pero tienes que verificar si este influencer realmente está moviendo el mercado o no lo está moviendo. Entonces el proyecto se queda sin momentum y al ser habitualmente una meme acaba muriendo. O sea, este es el ciclo. Se lanza un token, se vende parte del supply a los KOLs, el proyecto se queda sin momentum y el token, o sea, el que hace el token, lanza otra meme con el mismo formato, punto y pelota. Con memes, pues según la temática de TikTok, de perros, de gatos, de personas famosas, de tweets de Elon Musk, pues que ha hecho gracia. Pero al final, normalmente, la clave es tener una base de networking y sobre todo, que esto es muy importante, tener bastante pasta. Porque el marketing en cripto vale muchísimo dinero y como no tengas momentum, estás completamente out del mercado. O tienes un producto a largo plazo, una idea que mole mucho, pero si no, si eres un meme, es muy complicado sobrevivir porque hay muchísima competencia de meme coins. Entonces, el ciclo realmente sería este, o sea, el de mercado. Tendríamos el DEP, que sí existe una relación directa con el KOL, donde hay una relación directa al KOL con el retail, pero retail con DEP no tiene ninguna información. Es decir, los que realmente están ganando son los DEP y los KOLs, pero los retails tienen contacto con el KOL, pero no con el DEP, y por eso pierden todo el dinero. O sea, al final la información que recibe el retail viene ya de una persona intermedia. Bueno, o sea, la información que llega, exacto, al retail viene ya por un KOL, por lo que el DEP, cuando los retails han llegado, el DEP ya ha ganado pasta. Entonces, la realidad es que el DEP gana dinero, a veces puede perder, pero el que gana siempre dinero es el KOL, porque el KOL al final está haciendo el trabajo fácil. Si tú realmente sabes encontrar buenos proyectos que te contacten y esos proyectos suben, la gente gana más o menos pasta, todo el mundo contento, por eso gana mucho dinero. Y el retail suele perder el 99% de las veces. ¿Por qué? Pues porque si el retail está ganando, significa que el DEP y el call están perdiendo, y esto no puede ser. O sea, es como el único formato que no puede existir. Entonces, al final, el retail son el exit liquidity. O sea, es la triste realidad, pero creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Pero entender un poco este circo te ayuda de alguna forma, pues, a saber en qué momento estás invirtiendo en un proyecto, porque si ya han entrado muchísimos KOLs y realmente pues estás entrando en una fase más de exit que de entry, no tiene ningún sentido que sigas invirtiendo en ese token. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Pues el meta está en los KOLs, o sea, los KOLs son como los VCs 2.0. Antes, tú en un proyecto cripto veías el apartado de partners o de Venture Capitals y decías, ostras, Animoca Brands o Out21 Capital o Binance Labs, y era como, me gusta, sello de identidad o de calidad, podríamos decir. En este caso, lo que tienes que ver es, en el proyecto que estás invirtiendo tú, ¿hay KOLs grandes? ¿Han hablado alguna vez KOLs grandes? Porque si no, estás ahí con tu dinero, pero no vas a realmente multiplicarlo porque no hay atención. O sea, puedes esperar ahí tranquilamente, pero nunca va a hacer nada. Entonces, lo que ahora mismo tienes que hacer es
identificar los KOLs que tengan más credibilidad, más mindshare. Es decir, que si tú ahora mismo, un influencer hace ganar dinero a su gente, más gente le hace caso. Entonces tienes que ver qué influencers son los que ponen un tweet y luego el gráfico se dispara y cuáles están hablando de tokens que habitualmente les está dando un buen retorno a su comunidad. Eso es lo que tú tienes que hacer, es tu trabajo realmente, porque los KOLs son los que de alguna forma influyen hacia dónde va el meta del mercado cripto. Entonces son callers, que no todos los calls deben de ser callers en este caso. Yo, por ejemplo, no soy un KOL que te esté hablando de monedas todo el día. Hay muchos que son de monedas todo el día, hay algunos que son de divulgación. En este caso vamos a explicar un poco esto. O sea, cómo aprovecharte de todo esto. Busca KOLs, callers, que revisando su historial de calls den buen ROI. O sea, esto realmente es una búsqueda activa, no pasiva. Es importante que lo entendáis, ya que muchos KOLs no mantienen buenos resultados a long term. Uno de los calls que mejor lo hace sin lugar a duda es Peters, ¿vale? Peters no me ha pagado para hacer esto, al contrario, con Peters tengo muy buena relación porque ha colaborado con Taitico y es un influencer que realmente ha movido el mercado de verdad. Y lo puedo decir porque con Taitico lo hemos notado y ha hablado de proyectos muy buenos que ha hecho ganar dinero a su comunidad. Esa es la realidad. Entonces, al final son influencers o perfiles que dan menos calls, pero son muy fiables y no son rooks. Aparte también es builder y ha creado una colección de manzanos, que es una colección de NFTs, y también Raffle Up, que es justamente esto que estáis viendo aquí, que es como una forma de yo voy a vender 10.000 papeletas de 50 céntimos y con 50 céntimos pues puedes ganar 1.000 USDTs. Al final es para hacer sorteos y lo haces conectado con Solana, entonces está bastante guay, ¿no? Entonces a lo que quiero llegar con esto es que es importante que hagas la mezcla de KOLs callers con conocimiento y de KOLs que aporten divulgación, porque no sirve de nada que estés mirando influencers, o sea, KOLs que te estén dando gemas para poder comprar si luego tampoco sabes gestionar esas emociones, no sabes gestionar realmente ese riesgo, no tienes conocimientos de dónde comprarlo, de seguridad. Entonces tiene que ser una mezcla. Hay mucha gente que persigue siempre KOLs de solamente dime qué tengo que comprar, y para mí no es el equilibrio perfecto, para mí tiene que ser un 50-50, o sea, la divulgación es súper importante. Entonces mi caso sería más de un KOL de divulgación, pese que algunas veces he compartido proyectos, y lo digo aquí públicamente, han habido proyectos que han ido muy bien y han habido proyectos que no han ido tan bien. De hecho, uno de los peores que ha habido en el canal ha sido el de Shia y también ha sido el de DOP, pero luego hemos tenido muy buenos proyectos. Lo que pasa es que al final la gente se queda a lo mejor con ese mal sabor de boca de los que no han funcionado, pero hemos tenido DCB, hemos tenido Tank, hemos tenido Bread, hemos tenido Redo. Han sido oportunidades que hemos hecho bastante dinero si habéis hecho una buena gestión del riesgo. Como todo, al final muchas de ellas acaban muriendo, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Pues que ahora mismo estamos en un punto donde hemos de tener claro que tenemos tres formas de ganar dinero, como os he dicho. Tenemos aplicaciones Tier 1 que no es que sean ni mejores ni peores, simplemente es que ofrecen una diversidad de funcionalidades o de herramientas más limitada. En este caso, Tier 1 sería CoinMarketCap y CoinGecko. Luego, Tier 2 tendríamos DexTools, DexScreener, TheBank, Gecko Terminal, todo este tipo de plataformas que ya tienes visualizador de gráficos, que puedes comprar incluso en la plataforma, que se están empezando a actualizar un poco más hacia esa línea de Tier 3, pero finalmente Tier 3 es GenGen, Action, Photon, BullX. Todo este tipo de plataformas son esenciales para estar al día de todo este tipo de proyectos de inversiones. De hecho, os dejaré un vídeo aquí abajo para que podáis directamente acceder al tutorial que hice de GMGN, porque es una locura y realmente te da muchísimas funcionalidades para poder comprar los tokens antes que el resto de personas, sobre todo a nivel de seguridad, que te puedan decir si el DEP ha hecho otros rooks, si el DEP ha vendido, ha quemado la liquidez, cuánto hay de top holders, cuánto hay de insiders. Todo esto al final en CoinMarketCap, CoinGecko no lo puedes hacer, no lo puedes hacer en proyectos, o sea, en plataformas de Tier 2, necesitas estar en Tier 3. Por lo que, dicho todo esto, creo que al final, como os digo, no hay una fórmula secreta, no hay una metodología secreta, nunca la va a haber. La clave es acumular y acumular experiencia y sobre todo seguir las personas que realmente están haciendo las cosas bien. Así que dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.